Muy buenos días mis niños, espero que cada uno de ustedes se encuentren muy bien. En las clases pasadas estábamos trabajando acerca del poblamiento de América, cómo evolucionó el hombre y todos los cambios que han sucedido durante su evolución. En la clase de hoy vamos a hablar acerca de los primeros hombres que hubo en nuestro país, pero para eso primero vamos a hacer un recuento de todo lo que se ha hablado en las anteriores clases. Hemos visto que la Tierra ha sufrido cambios considerables, ¿verdad? Entonces el hombre es un producto de evolución. El hombre ha cambiado, el hombre no empezó a tener esa estructura como la que tiene ahora, sino que ha evolucionado, ha cambiado, hasta llegar a ser lo que es en la actualidad. Como puedes ver en la imagen, en la primera imagen, la que está por atrás, era a un comienzo así y poco a poco empezó a evolucionar hasta que sea de una forma erguida. A un comienzo los hombres eran medio raros. ¿Por qué? Porque no tenían una vida establecida como la tenemos tú y yo. Ellos no. Ellos antes se les conocía con el nombre de nómades porque no tenían un lugar fijo donde ir. Es decir, hoy dormían aquí, al día siguiente se encontraba un mamut, cazaban, se iban a ese lugar, terminaban de comer ahí, se iban a otro lugar, caminando hasta encontrar por ahí más alimento, hasta encontrar unas cuevas, porque eran el lugar donde vivían ellos en ese momento, que les duraban 2, 3, 4 días, una semana, y luego volvían a cambiar de lugar donde vivir. O sea, no eran unas personas que vivían fijo en un lugar, por eso es que se trasladaban y así se fueron por todo el mundo y así poblaron la tierra entera. Ellos donde habitaban en cuevas, como observan en la imagen, en que estaban agrupados en bandadas. Ellos también hacían instrumentos de piedra para poder matar a los animales y alimentarse. Ellos también hacían pinturas rupestres. No tenían papel, lápiz, pero lo que ellos hacían era dibujar sus vivencias en la piedra y a esas se les llamaban pinturas rupestres. Poco a poco ellos se dieron cuenta de algo muy interesante. Se dieron cuenta que si se quedaban en un lugar podían recolectar frutos que crecían por ahí. Si se quedaban en un solo lugar, pues también podían pescar. Al día siguiente podían regresar al mismo lugar. Ellos se dieron cuenta que la importancia de quedarse en un solo lugar y se convirtieron en sedentarios. ¿Eso qué quiere decir? Que solo van a vivir en un lugar, en fin. Y formaron las comunidades. Ya vivían en unas chozas, pero no tan rústicas como lo hacían antes, que les duraban 1 o 2 días y luego se iba. Pero en esta parte ya ellos construyeron lugares más estructurados. ¿Por qué? Porque ya ellos iban a vivir ahí fijamente. Es así como los hombres fueron caminando y caminando de un lugar a otro en donde quedarse. Y en ese momento donde aún eran nómades, que iban de un lugar a otro lugar caminando, llegaron a Perú, llegaron a nuestro país. Siendo nómades, llegaron a ser sedentarios y decidieron establecer en nuestro país. Y llegando al Perú, vieron cómo podían cultivar, criar ganados. Criaron a lo que es el cuy, la llama, alpaca, realizaron la agricultura, la papa. Ya tenían un motivo para quedarse en un solo lugar y ya no estar caminando de un lugar a otro. Por eso decidieron quedarse en nuestro país. Y el primer hombre que llegó al Perú es el Pacaycasa. El nombre de Pacaycasa tiene 19.500 años aproximadamente y al parecer empezó a quedarse en Ayacucho, es decir, caminó casi todo el Perú hasta llegar a nuestro Ayacucho y ahí fue donde se estableció y se encontró de instrumentos líticos como por ejemplo instrumentos de piedra con los que al parecer mataban a los animales para poder alimentarse. Luego tenemos al hombre de Paiján y tenemos el esqueleto de los que al parecer fue encontrado
en La Libertad, en el norte de nuestro Perú. ¿Y quién lo descubrió? Larco Hoyle fue el que lo descubrió y aproximadamente tiene una antigüedad de 10.000 años y fue Edward Lavie quien lo descubrió. El hombre de Paiján fue el primer esqueleto completo que se pudo encontrar. Luego entramos a lo que es Chivateros. Es un hombre de los primeros pobladores del Perú, porque habitó la costa peruana. Tiene aproximadamente antigüedad de 12.500 años y fue descubierto por Edward Lanning en el año de 1961. ¿Y dónde se encuentra? En el norte de Lima. Allí en las imágenes podemos ver lo que era un poco de Chivateros y a lo que se dedicaba. Se dedicaba a hacer instrumentos líticos, es decir, instrumentos de piedra con los que mataba a los animales para poder alimentarse. Y si el hombre de Chivateros habitaba en la costa, ¿qué encontramos en la costa? El mar, ¿verdad? Entonces con esas piedritas mataba a los peces para poder alimentarse. Luego tenemos a otro resto que se encontró, que le llamaron el nombre de Toquepala. Fue descubierto por Miovir Bojovic. Encontraron al sur de Moquegua. Fue el primer artista del Perú porque se encontraron pinturas rupestres, es decir, escenas de caza que él pintaba en las piedras. Entonces era todo un artista y también dibujaba escenas relacionadas a la religión que ellos tenían, porque tenían un carácter mágico en esos tiempos, donde dibujaban a sus dioses, en las cosas que ellos creían, y eso lo dibujaban en las piedras, y por eso se dice que es el primer artista peruano. Luego tenemos al hombre de Lauricocha, así lo llamó Augusto Larch, y este se encontró en Huánuco, cerquita al río Marañón. Este hombre fue el que se dedicó a realizar los primeros entierros de su familia, es decir, antes de la memoria lo dejaban ahí, imagínate. Pues el hombre de Lauricocha se dedicó a enterrar a sus familiares. Es por eso que se le llama a este hombre como el de los primeros entierros, y por ahí también se encontraron 11 esqueletos que obviamente los enterraron, no los hicieron como su funeral, y fue también se encontraron pinturas rupestres que se encontraban en las piedras. Luego al hombre guitarrero. Este hombre que encontraron fue muy interesante. Lo descubrió Thomas Lynch en Ancash. Es uno de los primeros hombres que se dedicó a lo que es el cultivo de los frijoles, de los payares, del ají, del oyuco, de las ocas. Fue uno de los primeros descubridores de estos ricos alimentos que hoy en día los seguimos comiendo. Fue el primer agricultor del Perú. Luego tenemos al hombre de Cerro Paloma. Su antigüedad es aproximadamente de 4.500 años. ¿Quién lo descubrió? Josefina Cops. ¿Dónde lo encontraron? En Lima, al sur de Lima, unos 80 kilómetros aproximadamente, y se podría decir que el hombre Paloma fue el primer arquitecto del Perú. Fue porque se encontró restos arquitectónicos muy bonitos. Por eso es que se le denomina uno de los primeros arquitectos del Perú. Es uno de los más antiguos, no solamente del Perú, sino también de América. Ahora veamos el hombre de Huacaprieta. Está ubicado en La Libertad, más o menos por Chicama. Se dedicaban a hacer tejidos precerámicos, es decir, con él aparecieron las primeras vasijas y los primeros pilares, uno de los más antiguos que podemos encontrar. Ahora veamos al hombre de Kotosh, que fue descubierto por Seiichi Izumi en el año de 1960. Tiene aproximadamente una antigüedad de 2.240 años. El hombre de Kotosh realizó el primer monumento religioso de América. ¿Cuál es ese monumento? El que vemos ahí en la imagen. Obviamente por los años ya está muy acabado, muy deteriorado, pero podemos apreciar el primer monumento religioso que se hizo de América, y lo tenemos en Perú. Y por otro lado está la primera escultura que se encontró en Perú, que fueron esas manos cruzadas.
y que son muy pero muy conocidas en el ámbito turístico. Tú cuando vayas a Huánuco, por ahí vas a ver uno de los atractivos turísticos son las manos cruzadas y que tienen un sentimiento, por así decirlo, religioso del hombre de Cotox. Y vamos finalizando ya con el hombre de Chuquitanta. Fue descubierto por Federico Engie. Este no es el más antiguo, pero sí es uno de los más grandes que tiene el Perú de la antigüedad. Y por último tenemos al hombre de las Aldas, que tiene un promedio de antigüedad de 3600 años, que se encuentra en Ancash. Ahí tenemos el templo de Aldas. Bueno chicos, este es el recorrido de los primeros pobladores que tuvo el Perú. Hay muchos aspectos muy interesantes que tienen cada uno de los pobladores que tiene el Perú. Bueno chicos, en la actividad van a tener ustedes que definir. En la explicación ya se dio a conocer qué es nómade, seminómade y sedentario, ¿ya? Y no olvides que en esta época utilizaron las piedras para fabricar sus armas y herramientas. También usaban los huesos para poder ellos cazar animales y poder alimentarse. En este cuadro vas a tener que dibujar las armas y herramientas que utilizaban en esta época. Esta fue la primera pintura rupestre del Perú, hallada en una cueva en Toquepala, Tacna. Vas a tener que observar bien esta figura y vas a escribir lo que observas. En la cueva de Pacaycasa, que se encuentra en Ayacucho, se han encontrado algunas herramientas de piedra y los huesos de algunos animales primitivos como el tigre diente de sable o esmilodonte, el cuy y el mastodonte. Como se muestran en los esquemas, identifícalos escribiendo sus nombres y colorealos en forma adecuada. En esta parte vas a tener que observar bien cada imagen, lo vas a tener que colorear y vas a responder estas preguntas de acá. ¿Cómo vivían los primeros pobladores peruanos? ¿Cómo conseguían sus alimentos? ¿Con qué elementos cazaban a los animales? Y aquí entramos a los seminómades peruanos. También se les ha explicado en el video, se les llamó horticultores porque aprendieron a sembrar y se alimentaban de hortalizas, y se les llamó seminómades porque empezaron a fabricar viviendas muy sencillas. Por lo tanto, ya no tenían por qué ir de un lugar a otro como los nómades, sino ellos ya permanecían en un lugar. Aquí también tenemos algunos nombres de los primeros pobladores, su descubridor, la ubicación y su importancia de cada uno. Como se mencionó, cada uno de ellos tiene una característica específica. En este periodo se inicia la domesticación de algunos animales y el cultivo de algunos escasos vegetales. ¿Qué será hortalizas y qué será horticultor? Las hortalizas, más que todo, son un conjunto de plantas que van a ser cultivadas generalmente en huertos o regadíos, que se consumen como alimento, ya sea de forma cruda o preparada. En cambio, el horticultor es la persona que tiene el oficio de cultivar y cuidar una huerta. Y aquí vas a tener que dibujar las plantas que cultivaron los seminómades. Y aquí tienen un cuadro de los primeros hombres sedentarios, o sea, ya que permanecieron ya en un lugar fijo. Tenemos al hombre de Tablada de Lurín, el hombre de Huacaprieta, el hombre de Cotox. Igual tenemos a su descubridor, la ubicación y su importancia de cada uno. En este periodo se tomó mayor importancia a la ganadería y agricultura. ¿Por qué? Porque ellos ya permanecían en ese lugar fijo y tenían que plantar, domesticar para poder alimentarse y no estar yendo de un lugar a otro como los nómades. Igual aquí definimos que son sedentarios y que será un poblador. En esta parte vas a tener que marcar con una X la vivienda utilizada por los horticultores de Chilco. Crea un cuadro comparativo de los tres periodos y dibuja lo más representativo de cada uno de ellos. Bueno chicos, si no les alcanza este espacio, pueden realizarlo en su cuaderno el cuadro y graficar del periodo litio, el periodo arcaico y el periodo sedentario, y en la parte de abajo vas a dibujar algo representativo a cada uno. Bueno chicos, es la actividad del día de hoy. Esta va a ser entregada el día jueves 10 de septiembre. Que tengan un bonito día y hasta la próxima.